Gracias, licenciado Ricardo. Y ahora pasamos con Efraín Rojas. Antes voy a leer un pequeño currículum. Estudió Historia y más tarde Antropología Social en la UAP, antes de que le adosaran la B. No se tituló, aquí dice, por renuencia a la disciplina y por dedicarse a la militancia social. Una de sus inclinaciones es la música. Desde 1974 interpreta música folclórica latinoamericana y actualmente coordina los proyectos Lenguas Indígenas de Mesoamérica y Constructores del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Su ponencia se titula El problema de lo mestizo en América Latina. Gracias. Gracias. Vamos a ser breves y más que nada exponer tres ideas, un alegato en tres tiempos. No es un concierto grosso, es un concierto menudo. Para lo rico que es el debate, ¿no? La parte que todos estamos ansiosamente esperando. Esta intervención vale la pena decir, la vamos a hacer a dúo, mi amiga Petra y yo. Mi amiga Petra está acá, tiene, según mis cálculos, como 500 años. Como buena dama nunca me ha tenido sociedad, pero más o menos la edad que tiene, y ella va a inspirar un poco esta reflexión que se centra en algo, por contraste, en algo que no venía al eje de la mesa redonda, que es el asunto del indigenismo. Nosotros decidimos hablar de lo mestizo a partir de algo. Mi amigo Margarito Hernández, un indígena tojolabal, que fue diputado hace X años, en alguna ocasión decía que los pueblos indígenas estaban pensando que si tanto nos preocupamos en México por ver qué hacemos con nuestros indígenas, los pueblos indígenas iban a pensar qué hacían con nuestros mestizos. Cosa que me encantó. Además, Margarito es un indígena tojolabal muy chistoso porque es prieto, con pelo ensortijado, y bueno, lo que menos parece es tojolabal. Y esto es significativo porque nos lleva al problema de la construcción de identidades, que es a donde nos queremos mover. ¿Por qué elegimos pensar en lo mestizo? Porque el reflexionar sobre el asunto de lo indígena indica que estamos reflexionando desde la perspectiva de lo mestizo como un espejo deformado, diríamos, un espejo curvo por muchos ángulos, por muchos lados, en donde, así como proteicamente, estamos tratando de encontrar nombre y rostro, como si el problema fuera el de qué hacemos con esa gente que no integramos, con esos pobrecitos que viven en el sótano del mundo, etcétera, 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 ¿no? Y lo único que estamos revelando con esto es nuestra enorme esquizofrenia cultural, nuestra enorme carencia de construcción de nosotros como sujeto, a partir de que no terminamos de nacer. En un libro que aparentemente no tiene relación con estas cosas, que es La crítica de las armas, Regis Debray empieza por revisar la construcción histórica de la formación económico-social latinoamericana, y señala algo interesantísimo para entrar en materia, ¿no? Que es el problema de que lo que llamamos América Latina es la única gran masa continental o subcontinental cuya población es mayoritariamente mestiza. Está compuesta por un mosaico de pueblos que tienen un origen étnico y cultural diverso. Esto no les pasó a los hindúes, no les pasó a los chinos, no les pasó a los distintos países del África, ya sea al norte del Sáhara o al sur, el África, la llamada África Negra. No pasó a ningún lado.
salvo tal vez en pequeños territorios de la Polinesia, en pequeños territorios del Océano Índico, etc. Pero en general, solo en América Latina se da este proceso donde una población originaria es no sustituida por quienes llegan desde el otro lado del mar, que es el caso de los Estados Unidos, los actuales Estados Unidos, o de Australia, etc., donde hay una sustitución en términos cuantitativos, y tampoco es exterminada, y tampoco se mantiene como la parte mayoritaria. Si la población indígena no se mantiene como la parte mayoritaria, que es el caso de los hindúes o de los distintos países del África Negra, etc., sino que la mayor parte de nuestras poblaciones corresponden a esto que llamamos lo mestizo. Y ahí es donde empieza el problema, donde la puerca tuerce el rabo, porque entonces, ¿qué caramba somos? ¿Qué caramba somos a partir de qué? La primera, ese es el primer punto del alegato que estamos ahorita tratando de hacer. Llevamos décadas, esta gente, rascándonos las chollas. ¿Qué hacemos con el problema de lo indígena, con el problema fundamental? ¿Qué hacemos con el problema de lo mestizo? ¿De dónde caramba somos? ¿No? Es un lugar común hablar de Octavio Paz y con este asunto de que somos hijos de la chingada, que si la Malinche tiene la culpa de todo este argüende, etcétera, ¿no? Es una parte, una aportación al problema, ¿no? Pero que desde luego no resuelve el problema, que insisto es nuestro problema, ¿no? Los pueblos indígenas han dicho claramente, antes de 1492 aquí no había pueblos indígenas, ¿no? Aquí habíamos Ñañú, habíamos Purembe, habíamos Chuja, etcétera, ¿no? Pero es este rasero que viene de afuera el que dice todos estos cabrones son indígenas, ¿no? Todos son indios, ¿no? Para explotarte mejor, ¿no? Y desde luego encuentran la forma de crear las diferencias. Es un fenómeno muy chistoso, porque es te emparejo y luego creo las diferencias, ¿no? Para a partir de ellas encontrar formas, encontrar articulaciones en el esquema que me interesa para explotar tu tierra, tus recursos, tu trabajo, tu cultura, etcétera, etcétera. Expropiártelas y explotártelas, ¿no? En ese sentido, el punto 2 al que me interesa llegar es, si nos estamos pensando en términos mestizos, entonces el problema es quién es mi papá, quién es mi mamá, de dónde carajos llegó mi abuelo, es decir, a qué historia pertenezco. ¿Sí? Y ahí regreso al ejemplo de nuestro amigo Margarito Hernández, porque desde luego se le fueron encima con el asunto de, oye, pues es que tú lo que menos pareces es Tojolabal, tú eres perfectamente mulato o sambo. Entonces él les contestó en Tojolabal y los demás desde luego no entendieron ni madre, porque él estaba reivindicando, ok, yo seré chinito, etcétera, pero soy Tojolabal. No sé si mis parientes hayan sido de la bola de esclavos africanos que llegaron aquí a la zona de Chiapas y que después se fueron al monte, y los indígenas les tenían miedo porque como eran negros, su color natural era el color con el que se pintaban los sacrificadores, ¿no? Entonces de ahí vino la leyenda del Ixcal, por ejemplo. Recordarás, Fernando, esta cuestión tan rica del Ixcal, que es una especie de duende antropófago que se baja de los árboles, se roba a las mujeres, se come a los niños, mata a los hombres, etcétera, y que es una mezcla de tradiciones prehispánicas con tradiciones que surgieron de los esclavos cimarrones que andaban por ahí por Palenque, es una de las razones que se llame así, Palenque de esclavos legítimos, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que lo que estaba haciendo Margarito era decir, a mí se me pega la gana ser Tojolabal, ¿sí? Y lo estoy haciendo a partir de una construcción de mí mismo que tiene que ver con mi comunidad. Pregúntenle a la comunidad si soy Tojolabal o no, y ellos que les digan. Lo mismito que está diciendo desde hace buen rato Marcos con este asunto que si tiene los ojos claros y la nariz grandota, etc., ¿no? Este derecho a decir nosotros, los indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el eje de este segundo alegato. ¿En qué historia me inserto? Y ahí es donde además nuestra historia misma nos ofrece una complejidad y una riqueza que podemos, en el momento de construirnos como sujeto colectivo, convertir
precisamente de nuestra fuerza.